La gripe A es noticia un día sí y otro también en todos los medios de comunicación, a través de entrevistas. Hace unos días la ministra de Sanidad hablaba otra vez en una entrevista para la cadena SER sobre cómo está transcurriendo la enfermedad en nuestro país, también en tertulias, se dan cifras. En fin, como ven ustedes, es un tema de actualidad que a todos nos preocupa y nos interesa. Pero a pesar de lo que se ha publicado, a pesar de lo que se habla de ella, aún así todavía hay preguntas sin responder, hay dudas. La población tiene muchas dudas o muchas cosas que quiere aclarar. A partir de hoy, en los próximos días, vamos a intentar hacer eso, aclarar dudas sobre esta enfermedad, sobre la gripe A. Lo queremos hacer desde el punto de vista de la calma, de la tranquilidad y siempre con las miras a la prevención. Lo digo porque es verdad que es una enfermedad que está causando preocupación. Hay gente que incluso ha podido tener cierta alarma en determinados momentos en donde, por ejemplo, estoy pensando cuando empezaron a aparecer las primeras personas que murieron a causa de esta enfermedad. Y como digo, queremos hablar de ella para tranquilizar a todos los que nos están viendo y para poner quizá las cosas en su sitio. Hay veces que cuando se desconoce o se tienen dudas es cuando más miedo hay en el ambiente. Por eso queremos aclarar muchos términos, muchos conceptos de la gripe A, la nueva gripe, y lo hacemos con Óscar Aguado, que es responsable de promoción de la salud del área 9 de atención primaria. Óscar, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias. Bueno, Óscar, lo primero sería la pregunta inicial, ¿qué es la gripe A? Porque todos conocemos la gripe estacional. Y bueno, ahora ha venido esta gripe A1, H1N1, perdón. Sí. Que sabemos más o menos qué es, pero ¿cómo la podríamos definir? Sí, yo creo que antes cuando has empezado a decir todo lo que has dicho, se denomina enfermedad. No vamos a llamar enfermedad a la gripe, vamos a llamar proceso. Vamos a llamar algo parecido a cuando un paciente tiene una lumbalgia no se considera enfermo. Pero la gripe siempre se ha considerado una enfermedad, ¿o es que ahora se está cambiando el término para alarmar menos? No, para alarmar menos, pero siempre se ha dicho que es un proceso, y un proceso respiratorio agudo. O sea, es un proceso provocado por un virus, un subtipo de un virus, que es el H1N1, efectivamente, que lo que hace es que tiene afinidad en las personas de producir determinados síntomas respiratorios altos. O sea, lo que tiene que ver toda la zona de la tráquea, todo lo que tiene que ver con la zona de la nariz, boca y un poquito de pulmones. Esa es la gripe A, el virus H1N1, conocidísimo ya por todos, que en un principio se relacionó con los cerdos, con la cabaña porcina, e incluso hubo una cierta alarma en el sector porque pensaban se va a dejar de consumir carne, se va a tener mucha prevención hacia los productos del cerdo. Ya se sabe que no tiene nada que ver y que por comer carne de cerdo no se contagia esta gripe. Esta pregunta la hago porque específicamente me ha pedido Óscar que se la hiciera. Y eso es porque hay gente que todavía lo relaciona. Sí, yo creo que es muy importante tranquilizar y es muy importante que la gente tenga conocimiento sobre lo que es esto. En un principio, cuando se desarrolló todo este tipo de gripe, se desarrolló, no nos olvidemos, en México, ¿vale? Y sí que había relacionado con el consumo de cerdo porque las personas que en un primer momento desarrollaron la enfermedad tenían que ir relacionado con el cerdo. El tema de los virus, hay diferentes virus. Hay virus que solamente afectan a las personas, hay virus que afectan a los animales y por alguna pequeña mutación hay virus que afectan a los animales y que tienen la capacidad de afectar a los hombres. Este tipo de virus es nuevo, es un subtipo del virus de la gripe A, ¿vale? El H1N1, que no tiene absolutamente nada que ver por comer comida de cerdo, ni comer de pollo, ni comer de ningún tipo de animal, ¿vale? Sino que es un virus que ha mutado y que por el hecho de mutar hace que las personas no tengamos los anticuerpos, o sea, las defensas específicas para ello, y por eso se propague tan rápidamente y muchas de las personas podemos tener la posibilidad de enfermar. ¿Este virus es más contagioso que el de la gripe estacional, el que causa la gripe estacional? Es igual. El problema no está en la contagiosidad que tiene, sino el problema son las herramientas que tenemos para evitar el contagio. O sea, ya de todos sabemos, a través de los estudios, a través del desarrollo de una serie de medidas, la gripe podemos parcelarla, podemos acotarla a través de la vacunación, etcétera, etcétera. Esta, al ser nuevo, no tenemos ese desarrollo de anticuerpos, esas defensas. Entonces tenemos que utilizar defensas naturales que siempre hemos utilizado los seres humanos y que en este momento yo creo que tenemos que poner en práctica. El desarrollo tecnológico de la vacuna vendrá más adelante. Estamos totalmente convencidos de que esto va a ser un proceso como mucho menor incluso que el tema relacionado con la gripe, por lo que estamos viendo, con todos los antecedentes que estamos teniendo, y que posiblemente dentro de unos meses vamos a tener una vacuna que vamos a poder tener una herramienta muy útil para evitar el contagio. Bueno, hablaremos de vacunas. Este programa que se inicia hoy es el primero de una serie de ellos que irán viendo todos los martes aquí en este espacio y que va a hablar y va a desarrollar, como decía, diferentes aspectos de lo que es la gripe A. Hablaremos hoy de temas muy generales que a todos nos interesan sobre este proceso, iba a decir enfermedad.
Y además hablaremos en próximos programas sobre medidas preventivas y sobre el uso de los recursos sanitarios, un uso responsable y adecuado. Bueno, pues seguimos, hecho este paréntesis. Lo cierto es que cuando surgió, quizá por las recomendaciones, por lo rápido que se extendió a nivel internacional, porque esto es un problema que existe en todos los países, raro es el país que no tiene caso de gripe A. La OMS declaró la pandemia nivel 6, que es el máximo, y eso también ha causado una cierta alarma entre la población, porque claro, lógicamente oyes, dices pandemia y ya la palabra te asusta, y luego cuando te dicen que es el nivel máximo, pues piensas como que vamos, casi que se va a acabar el mundo, que no es para tanto. No, no es para tanto. Yo creo que es importante dejar algunas cositas claras. Yo creo que, mira, la OMS es el Organismo Mundial de la Salud, lo que hace es que tiene diferentes niveles para establecer lo que es una pandemia. Una pandemia no es ni más ni menos que la extensión de un proceso en muchos países. ¿Vale? A nivel mundial. La gripe A, como hemos dicho, es un proceso que se está dando en todos los países, africanos, europeos, asiáticos, etcétera, etcétera. El nivel 6 no indica que tiene una gravedad máxima. No, el nivel 6 indica por su extensión. O sea, los niveles es por extensión. O sea, si nos dan en todos los continentes, eso quiere decir que tiene un nivel máximo, no por su gravedad. Porque sí que se ha visto de que el nivel de pandemia que se ha declarado de nivel 6 por la OMS es moderado. ¿Moderado en qué? Moderado porque se ha visto que la mayoría de los síntomas y el proceso natural de la enfermedad es autolimitado. Eso quiere decir que no es grave, o sea que se puede pasar perfectamente, y que muchísimos casos, un porcentaje altísimo, más del 90%, son procesos que se podrían pasar perfectamente en casa. Entonces es importante, 6 por su extensión y no es por su gravedad, y además es moderada porque es personas que normalmente se pueden curar en casa y que está visto de que no necesita, en muchos de los casos, un tratamiento sanitario. Bueno, pues vamos a ir avanzando. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a pensar que tenemos gripe A? Es difícil. La mayoría de los síntomas son exactamente iguales que los de la gripe estacional. Muchísimos, iguales. Nos tenemos que basar en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el municipio de Leganés, que ha sido donde saltó más o menos pues esta la gripe A en la Comunidad de Madrid. La mayoría de las personas que desarrollaron este tipo de síntomas duraron dos días aproximadamente. No tuvieron más síntomas de 2 o 3 días. Normalmente suelen ser febrícula o fiebre mayor de 38 grados. Suele estar acompañado con malestar general, como todas las gripes estacionales, y luego sí que tiene presencia de algún otro síntomas, como pueden ser, por ejemplo, la rinorrea, o sea, lo que es el lagrimeo de moco por la nariz, o que puede ser venir por una tos no tan productiva, o sea, no con tantas flemas como la gripe normal, pero se ha visto que es una tos más o menos seca, y que eso sí que suele durar un poquito más en el tiempo. Aparte de lo que hemos dicho anteriormente, también podemos tener presencia de algunos síntomas o signos gastrointestinales, o sea, presencia de diarrea, presencia de vómitos, pero no en todos los casos, ¿vale? Y yo creo que esos son los síntomas más comunes en este tipo de gripe. Luego hay personas que han desarrollado otro, pero no es lo habitual. Eso es prácticamente todos los síntomas que desarrollamos las personas que tenemos gripe en los meses de noviembre y diciembre, como todos los años. Claro, con lo cual este año, cuando llegue el otoño, vamos a padecer probablemente cuadros como el que tú nos comentabas, Óscar, y no sabremos a lo mejor si es gripe A o es la gripe estacional, porque la diferencia es, por lo que tú me estás contando, los síntomas por lo menos son los mismos. Es clínica. Normalmente suelen ser periodos, o sea, el aumento súbito, eso sí, de temperatura por encima de 38 durante 2 o 3 días y una mejora importante a partir del tercer día. Esos son los síntomas que nos pueden llevar a pensar que estamos padeciendo una gripe, que ya vemos que puede ser, en este caso, gripe A, o cuando llegue el otoño, gripe estacional, porque se van a dar las dos. ¿Cómo se contagia esta gripe? Sí, es como todas las enfermedades infecciosas. Sí es verdad, nosotros en sanidad siempre estamos diciendo de que es muy difícil poner cotas o poner algún tipo de aduana a una enfermedad infecciosa, porque es lo mismo que el sarampión, lo mismo que la varicela y luego lo mismo que cualquier enfermedad infecciosa que se desarrolla desde pequeños, mayores y adultos. Pero normalmente suele ser contagiado hombre a hombre, o sea, persona a persona, y también tiene un contagio de cualquier objeto que puede estar contaminado pues por el virus cuando lo inoculamos, o sea, a través de tocarnos con la mano, los ojos, la boca o alguna herida que tengamos ahí que nos disminuye las defensas que produce la piel y que puede ser penetrante dentro del torrente sanguíneo y desarrollar una enfermedad. Y otra pregunta también interesante que se me ocurre ahora mismo y que seguro que muchos de los que nos están viendo también se la han planteado en algún momento: ¿en qué momento se contagia? Es decir, ¿se puede contagiar la gripe justamente cuando estás con los síntomas, unos días antes, unos días después? ¿Cuándo? Sí, por eso lo que os he dicho anteriormente, es dificilísimo poner aduanas al territorio, o sea, a las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque lo mismo que muchas de las enfermedades tienen la capacidad de transmitir la enfermedad de persona a persona
24 o 48 horas antes de que se produzcan los síntomas. Claro, ahí está el peligro, porque Ahí claro, está. no detectas si esa persona con la que estás hablando, con la que le has dado la mano, le has dado un beso, en fin, has tenido algún tipo de contacto, está enfermo o no está enfermo. Sí, por eso es relativamente fácil intentar evitar el contagio cuando uno está malo. Claro. Pero claro, estamos ahí diciendo de que incluso de que antes de desarrollar los síntomas de este tipo de gripe, podemos tener la capacidad de contagiar. Pues como por ejemplo el sarampión, o como por ejemplo la varicela, o como por ejemplo cualquier otra enfermedad. O sea, antes de que empiecen los síntomas, durante los síntomas supongo que también. También, incluso una semana durante posterior. el proceso, y luego una semana posterior también hay, pero supongo que baja la incidencia ya de contagio, normalmente se estima aproximadamente que el periodo máximo de contagiosidad tiene que ver unas 24 horas antes de los síntomas y 2 días después. Pero claro, es importante, nosotros para establecer una cifra para evitar el contagio sería de 24 a 48 horas antes del desarrollo de los síntomas hasta una semana posterior. Y decías antes que se puede contagiar pues ese contacto de persona a persona o con objetos que hayan sido, por ejemplo, un bolígrafo, el pomo de una puerta, el ejemplo que se pone siempre, un vaso, el teclado del ordenador, 1000 cosas se me ocurren, que ha cogido una persona que está viviendo el proceso de gripal y si otra persona coge ese mismo objeto y luego se toca los ojos, la nariz, la boca, puede contagiarse. ¿Cuánto tiempo vive el virus en esos objetos? Sí, mira, una cosilla importante, lo que se nos ha olvidado decir. Este tipo de gripe, principalmente la forma de contagio se produce de persona a persona. ¿Cómo? Vía aérea. A través de las gotitas que desarrollamos y que no nos vamos dando cuenta al hablar, al estornudar. Eso es lo más importante. En los objetos también, aproximadamente, por decirlo de alguna forma, cuando son objetos metálicos o no metálicos puede durar incluso hasta 24 horas. ¿Vale? Sí, y en las manos es importantísimo que puede estar viviendo en nuestras manos y en nuestra piel aproximadamente unas 5 horas. Resistente, ¿eh? Sí, es más resistente con el frío, por eso es importante, por eso se estima de que puede haber un aumento de este tipo de enfermedad en los meses de más frío. Por eso es importante pues, todas las medidas que tienen que ver con la higiene de manos, que ya veremos más adelante, o con una limpieza, porque se ha visto que este virus con el calor se destruye. Claro. Pues utilizar medidas preventivas con calor. Rebobinando un poco, volviendo a lo que decíamos de los objetos. Comentabas que en los objetos hasta 24 horas pueden durar. Sí, de 12 a 24 horas y en la mano y en la piel de una persona 5 horas. 5 horas. En la ropa, igual que en los también, objetos. Efectivamente. Unas 24 horas. Sí, entre 12 y 24. Bueno, pues ven ustedes que son muchas las preguntas que surgen y muchas más las que vamos a ir contestando. Ya no nos queda tiempo y solamente quería hacer un apunte porque hoy hemos desarrollado los fundamentos de esta gripe, qué es, cuáles son los síntomas, cómo se puede contagiar, para prevenir. Un apunte solo, la prevención, que es importante, aunque ya en los próximos programas vamos a desarrollar lo de la prevención, pero a conciencia. Les vamos a enseñar hasta cómo se deben lavar las manos correctamente, que es importante. Prevenir, recordamos. Fundamental, la prevención. El autocuidado es básico en este tipo de enfermedades que no tenemos desarrollado medidas importantes como una vacunación. Prevención, higiene de manos, fundamental, higiene de la ropa, etcétera, etcétera. Lo del toser con un pañuelito para evitar que ese contagio que hemos dicho que se transmite de las gotitas de persona a persona lo limitemos, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con higiene y una alimentación adecuada. ¿Higiene de la ropa has dicho? ¿A qué te refieres? Sí, el hecho de que si el virus puede permanecer en nuestra ropa o en cualquier objeto aproximadamente entre 12 y 24 horas, pues una higiene adecuada de la ropa, un cambio cada 24 horas, etcétera, etcétera. Lo que habitualmente solemos hacer todos. Sí, vamos, cambiarnos de un día para otro, que tampoco tiene más misterio. Pero no es prescindible que lavemos la ropa. Me cambio de ropa, o sea, me quito hoy este jersey y lo meto a la lavadora por si acaso. No, nos vamos a volver un poco locos, no nos vamos a volver locos, todo lo contrario. Lo mismo que no nos hemos vuelto locos con la gripe estacional, en esta tampoco nos vamos a volver porque es parecidísima, síntomas muy parecidos y la evolución es incluso mejor que una gripe estacional. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, les recuerdo que en próximos espacios dedicados a este tema vamos a seguir hablando de la gripe A. Vamos a preguntarnos también por qué en unas personas es más grave, incluso puede llegar a causar la muerte, porque estamos diciendo que es una enfermedad en su gran mayoría leve, que se cursa de forma leve o bueno, desde luego no grave, pero también hay casos, porque se han detectado casos graves y casos que han llegado hasta la muerte. Entonces vamos a hablar de por qué, vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar de la prevención, de muchas más cosas, así que les recomiendo que estén atentos porque aquí en este espacio dedicado a la salud volveremos a hablar de gripe A. Óscar Aguado, muchas gracias. Un placer, chicos. Un placer también estar con todos ustedes. Nos despedimos ya. Un saludo y buenas noches.